días y bienvenidos a tu programa Subiendo al Tepeyac. Estamos desde el Centro Pastoral de la Diócesis del Paso y nos da mucho gusto que estés con nosotros en esta mañana. Estamos ya en el nuevo año y pues lógicamente hemos pasado ya el Día de los Reyes Magos o la Epifanía y ahora nos estamos preparando para la otra Epifanía, que es precisamente el bautismo del Señor, que vamos a celebrar en todas las parroquias este fin de semana que viene. Así que pues me da mucho gusto estar con ustedes, que nos estén acompañando aquí en Subiendo al Tepeyac, donde pues estoy aquí solo. Arturo ya se fue a su nuevo trabajo, así es que pues estoy aquí con ustedes acompañándolos y ustedes me están acompañando a mí. Así que de esa manera estamos los dos bien acompañados, ¿verdad? Así que vamos a entrar haciendo una oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu divina presencia, porque nos acompañas en cada momento. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Aquí, Señor, a tu lado, nos damos cuenta del amor que tienes por nosotros. Nos damos cuenta de todos los dones y todo el amor que tienes por nosotros. Síguenos llenando, Señor, de ese amor que no nos falte y sobre todo, Señor, que tu divina presencia esté con nosotros todo el tiempo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues mis hermanos y hermanas, estamos por celebrar esta Epifanía. La semana pasada platicábamos de qué es una Epifanía y la Epifanía es una revelación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora vamos a tener otra revelación, pero esta revelación va a ser muy importante porque esta viene precisamente de Dios. ¿Cómo está esto? La revelación que tuvieron los pastores fueron un ángel enviado por Dios que fue y los avisó. Luego los reyes siguieron una estrella que los trajo hasta el encuentro con el niño. Pero ahora nos vamos a encontrar que Dios Padre, Dios mismo, habla y nos dice que Juan el Bautista escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Qué palabras tan hermosas y maravillosas. Y cada vez que yo bautizo, pienso en eso. Cada vez que estoy bautizando a algún niño, una niña, me quiero imaginar de que se escucha una voz que diga: este es mi hijo amada, esta es mi hija amada. Porque esa voz de Dios es tan importante para nuestras vidas, para saber que no estamos perdidos, para saber que no somos cualquier cosa, somos hijos predilectos de Dios. Ahora, estaba hablando Dios de Jesús, ¿verdad? Por supuesto que es su hijo, pero Jesús nos ha invitado para que nosotros seamos hijos adoptivos de Dios y a través del bautismo nos integramos como hijos de Dios. Así que el bautismo es tan importante, mis hermanos y hermanas. A veces yo veo que hay personas que tienen una visión del bautismo un poquito diferente porque piensan que pues hay que esperar que los niños crezcan para que escojan, y cuando ellos piensan así, lógicamente lo están haciendo con toda la buena intención del mundo, pero hay un pequeño problema. El problema es que, por ejemplo, ustedes no les preguntan a sus niños si les quieren que les ponerles vacunas o no. No les preguntan si los quieren que los lleven a la escuela. Ese tipo de decisiones las tomamos como padres porque queremos lo mejor para nuestros hijos. Los sacramentos son importantes para la vida. Por eso es importante bautizar a los niños. ¿A qué edad? Pues eso sí ya depende de cada quien. Yo pienso que hay que bautizarlos pequeñitos para que ellos luego, con ese sacramento, se integran al pueblo de Dios y luego van a ir participando en la iglesia, yendo a la misa. A veces que están muy chiquitos es un poquito difícil, yo lo sé. ¿Por qué? Pues porque tuvimos 4 hijas, mi esposa y yo, y cuando íbamos a la iglesia y que las niñas estaban chiquitas, pues lógicamente a veces empezaban a llorar o se empezaban a desesperar y pues lógicamente era un poquito problemático. Pero no hay problema para nosotros. ¿Por qué? Pues porque sabemos que conforme fueron creciendo, fueron cambiando su posición y luego ya recibieron los sacramentos.
el segundo sacramento de iniciación cristiana, que fue la primera comunión, y luego el tercero, que fue la confirmación. Así es que ya con todos los sacramentos, pues ya ellos han decidido en su vida hacia dónde quieren dirigirse y qué es lo que quieren hacer. Pero pues lógicamente nosotros debemos de ser fundacionales con ellos, darles algo que les ayude para su vida, y ese algo se llaman los sacramentos. Pero bueno, estamos enfocándonos hoy sobre el sacramento del bautismo. El bautismo es un sacramento bien importante porque es el ingresar al pueblo de Dios. A través del bautismo nosotros, mis hermanos y hermanas, nos convertimos en hijos adoptivos de Dios. Cada vez que celebro un bautismo, para mí uno de los momentos más importantes es cuando rezamos el Padre Nuestro. Y puede ser que algunas personas digan, pues no le entendemos por qué sea tan importante. Es muy importante porque en ese momento nosotros estamos diciéndole Padre Nuestro, que incluye también a la criatura que acaba de ser bautizada. Ya es hijo adoptivo de Dios a través del bautismo, cuando estamos todos rezando el Padre Nuestro. Muy importante. Y lógicamente nos encontramos que Jesús fue con Juan el Bautista para bautizarse. Ahora, el bautismo de Juan el Bautista era un poco diferente, porque en aquellos entonces no había sacramentos, lógicamente, y lo que sucedía es que Juan el Bautista empieza a invitar a la gente a arrepentirse de sus pecados. Y cuando se arrepentían de sus pecados, él los bautizaba. Hoy en día el bautismo pues no requiere que se arrepientan de sus pecados, porque muchos niños son bautizados y están muy pequeñitos y no saben en realidad qué es lo que está sucediendo. Por eso es que el bautismo hoy en día es un poquito diferente. En cambio, cuando vienen aquellas personas al programa que se llama, en lugar de RICA, que se llamaba antes, ahora se llama OICA, que es el Orden de Iniciación Cristiana de Adultos. Los que se bautizan ahí, claro que es una experiencia diferente. A mí nunca se me va a olvidar, hace algunos años, cuando el padre Arturo Bañuelas bautizó a un hombre grandote, pero grandote. Y él nos impresionaba tanto de verlo porque estaba corpulento, y al momento en que entra y que le echan el agua bendita y que lo bautizan, que se quiebra y empieza a llorar. Fue una experiencia tan maravillosa para todos los que estábamos ahí, de ver la persona rota completamente. ¿Por qué? Pues porque estaba recibiendo el sacramento del bautismo y para él era algo maravilloso. Y todos los que estábamos ahí estábamos llorando junto con él también, porque fue una experiencia muy, muy hermosa. Ese es el bautismo de arrepentimiento. Pero, como les digo, Jesús no necesitaba arrepentirse de ningún pecado. Entonces, ¿por qué fue bautizado Jesús? Y Jesús le dijo a Juan, es que conviene. ¿Por qué? Porque Jesús nos venía a enseñar el camino. Jesús nos dice, tenemos que empezar por ahí. Hace algunos años tuve la oportunidad de ir a Tierra Santa, y cuando fui a la Tierra Santa fuimos a lo que se conocía antes como el Santo Sepulcro, que hoy en día ya no se llama así, ahora es el Templo de la Resurrección. Es un enfoque muy importante. ¿Por qué? Porque el Santo Sepulcro nos imaginamos que ahí está una tumba donde está un cuerpo, y no, ya el cuerpo no está ahí, el cuerpo no está. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Así que cuando llegamos ahí, en aquel entonces, estoy hablándoles hace aproximadamente unos 30 años, más o menos, y cuando llegamos nos encontramos que había mucha gente y eran guías que traían grupos muy grandes. Yo iba en un grupo muy pequeño, por lo que nos invitó el guía a que fuéramos a ver otras áreas y me dijo, ven, te voy a enseñar algo que te va a gustar mucho. Cuando me llevó allá, fue para mí una experiencia muy hermosa, porque entramos como en un cuarto donde en la pared se veía como una raya, como una fractura, y estaba como una ventana. Entonces yo dije, esto les falló gacho, porque pusieron la ventana dando al cerro, así que no había nada que ver por la ventana, pero se veía la piedra, la roca que estaba ahí,
Y me dijo el guía, esta piedra que estás viendo aquí es el Gólgota. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Dijo, aquí es la tumba de Adán. Cuando me dijo eso, para mí fue una experiencia así como que, caray, no, yo no sabía esto. Y entonces me dijo, sí, es que la tradición dice que en el momento en que Jesús murió, hubo un gran terremoto. Y cuando tembló, ¿qué sucedió? Se fracturó el Gólgota. Se hizo una fractura de arriba a abajo. Y entonces, cuando viene el soldado y que traspasa a Jesús con la lanza, sale de Jesús agua y sangre. Y ahorita nos regresamos a esto, agua y sangre. Y esa agua y sangre cayó al Gólgota. ¿Y por dónde se fue? Pues lógicamente el agua siempre va a buscar el camino. Y ese caminito, cuando hay fracturas, por ahí es por donde desciende. Dice, así el agua que salió del costado de Jesús vino a lavar donde estaba el cuerpo de Adán. ¿Por qué? Porque la sangre que surge del costado de Jesús es el agua del bautismo. Para mí fue algo que en aquellos entonces pues yo no tenía ni idea de muchas cosas y se me hizo muy interesante y regresé y le pregunté a mi párroco y le dije, oiga, ¿cómo está eso de que era la tumba de Adán? Y él se sonrió y me dijo, mira, en realidad no sabemos dónde está enterrado Adán, pero lo que sí sabemos es que el bautismo es eso precisamente, el agua que sale del costado de Jesús, que es el agua que nos purifica, que nos limpia de nuestros pecados. Así que ya para mí me quedó más claro. Fue una experiencia muy hermosa. ¿Por qué? Porque ahí vi, toqué y sentí y pude darme cuenta de lo que es el bautismo. Que yo quisiera, ojalá que todo el mundo entendiéramos igual el bautismo. Ojalá que todos dijéramos, sí, lo entiendo muy claramente. Porque al ser bautizados, entendemos esto y luego vamos a trabajar con nuestros hijos y nietos para que también sean bautizados. Pero bueno, entonces vamos a regresar sobre ello. Jesús le dice a San Juan el Bautista que quiere que lo bautice. Y Jesús entra al río Jordán. El río Jordán, el agua corre fuerte porque el río Jordán viene del lago de Galilea y termina en el Mar Muerto. Entonces, ¿qué sucede? Que como el lago de Galilea está alto y el Mar Muerto está abajo del nivel del mar, ¿qué sucede? Que es lo que se llaman aguas blancas. ¿Por qué? Porque el agua desciende con velocidad, porque viene de lo alto a lo bajo. O sea, no es un agua que esté nomás plano, sino que va bajando. Lógicamente hace que sea agua blanca. Entonces, Jesús entró ahí. Y si hoy en día tú vas a Jerusalén y te metes ahí porque está el lugar donde Jesús fue bautizado, y cuando fuimos, qué relajo con los pescaditos que se mantenían mordiéndome las piernas a mí, porque como tengo las piernas muy blancas, no les da el sol, así que los pescaditos me mordían y me mordían. Decía, bueno, pero ¿por qué nomás a mí me están mordiendo? Entramos a ese lugar bien hermoso donde entras, sientes el agua, sientes la corriente que va llevándote y el sacerdote que va con los tours te renueva tu bautismo. Es una experiencia muy, pero muy bonita. Y cuando fuimos nosotros, pues me pidieron que yo también les ayudara a renovar los bautismos, las promesas bautismales de algunas personas que iban con nosotros. Y fue una experiencia hermosísima estar ahí. Entonces Jesús entra al río. Y cuando Jesús entra, nos vamos a encontrar que Juan lo va a bautizar y se escucha una voz que viene del cielo, la voz de Dios. Y el Espíritu Santo se posa sobre Jesús. Aquí tenemos una manifestación del Padre y del Espíritu Santo para decirnos, este es. Y Dios dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Qué palabras tan hermosas y maravillosas. Este es mi Hijo amado. En la semana, hace 2 semanas que estábamos celebrando la Sagrada Familia, pensábamos mucho sobre lo que son el amor del padre por los hijos por los padres, el hombre por la pareja por la mujer por el hombre. Pero
Hoy vamos a detenernos para hablar sobre el amor del Padre por el Hijo. A las mujeres de pronto les dice San Pablo, ¿verdad? Sean sumisas con sus maridos. Y dice, y ustedes hombres amen a sus esposas como Jesús amó su iglesia. Y pone una comparación bien fuerte, ¿no? Claro que ya hemos hablado de esto antes, pero cuando casi no se habla del amor del papá por el hijo o por la hija, lógicamente, porque ese es un amor tan maravilloso. Cuando los niños empiezan a crecer y empiezan a hablar, su papá es su ídolo. Yo tengo un nieto que tiene 2 años, 2 años y cacho, y ese niño se desvive por su papá. Si está su papá ahí, todo el mundo perdió. ¿Por qué? Porque él quiere estar con su papá. Su papá es su héroe, su papá es su ejemplo, el papá es el todo. Dicen que luego los niños van creciendo y para ellos el papá es Superman. Y luego, cuando ya están adolescentes, su papá es un ridículo. Su papá es alguien que no sabe ni lo que habla. Y luego ya cuando empiezan a tener hijos, mi papá es muy anticuado, mi papá no sabe cómo hacer las cosas, yo voy a enseñarle cómo se deben de hacer. Y luego pasan más los años y de repente empieza a hablar con su papá porque mi papá es muy sabio, porque mi papá me puede ayudar, mi papá tiene mucho conocimiento. Y cuando mueren siempre regresamos a lo mismo. Mi papá era el que más sabía. Mi papá nunca se equivocaba. Pero esa imagen del papá sufre todos estos cambios porque en la adolescencia pues tenemos diferencias y esas diferencias hacen que veamos al papá de una manera diferente. Lo vemos como alguien que pues no está a la altura de lo que nosotros queremos. Y a veces como padres a los hijos también los vemos como, ay, tan buenos hijos que tiene aquel señor y estos hijos míos que son tan malamanzados. Ese tipo de expresiones y demás lógicamente provoca mucha fricción en las familias, porque el papá, le voy a hablar de experiencia propia, no le voy a hablar ahorita de lo que a mí me han platicado, de lo que yo me imagino, sino voy a hablar de experiencia propia. El papá se preocupa tanto por las cosas materiales en la casa que dedica su tiempo a estar trayendo el dinero que sea necesario para que los hijos tengan todo lo que quieran. Y a veces se nos olvida que los hijos lo que quieren es cariño, amor, atención. Los papás por trabajar tanto, muchas veces no tenemos oportunidad de ir a ver a los hijos que están presentándose en la escuela, que tienen un concierto, que tienen una presentación, que tienen algo. Y las que están siempre ahí son las mamás. Las mamás no fallan, ahí están en primera fila, pero los papás a veces no vamos. Y cuando nos preguntan por qué no, la respuesta es que estoy muy ocupado. Hay un comercial que hicieron hace muchos años en la televisión de un señor que estaba en su casa y llega su niño, un niño chiquito, y le dice, papá, ¿cuánto ganas por hora en el trabajo? Y el señor se molesta mucho de que el hijo le preguntara eso y dijo, ¿y a ti qué te importa cuánto gano? Dice, pues ¿qué quiero saber, papá? ¿Cuánto es lo que te pagan por hora en tu trabajo? Y el señor, después de renegar mucho, le dijo, me pagan $30 la hora. Y el papá le dice, papá, ¿me prestas 15? Y el señor se enoja, dice, por eso quería saber cuánto ganaba, porque me querías pedir dinero. Fíjate nada más, para eso sirvo nada más, soy una máquina de traer dinero. Y empieza a renegar el papá. Y el niño nomás agacha su cabeza muy triste. Y luego se acerca y le dice, ¿y para qué quieres esos $15? Y el niño le dice, para completar, papá, para pagarte una hora. Pagarte una hora para que me hagas caso. Qué duro, ¿no? Qué difícil que tenemos un trabajo, llegamos a la casa y nos ponemos a ver televisión o nos vamos a platicar con los amigos o nos perdemos en el teléfono en vez de darles tiempo a los hijos, en vez de estar ahí con ellos, en vez de hablar con ellos. ¿Cuántas veces le has dicho tú
a tu hijo, a tu hija, eres mi hijo, mi hija amado. En ti me complazco. Crecen los hijos y crecen con la idea de que no fueron lo que los papás queríamos. ¿Y qué pasa? Pues que se andan escondiendo de lo que realmente ellos quieren. No quieren que tú sepas porque temen decepcionarte. Y hay veces, hay papás que les dicen, yo me arrepiento de ser tu padre. Y esas palabras calan. Esas palabras se quedan guardadas y te lastiman profundamente. Dios dijo, este es mi hijo amado. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Eres mi hijo, mi hija amado. Estoy orgulloso de ti. Estoy tan contento de tus logros. Me encanta lo que haces. No, siempre corrigiendo. Siempre diciendo que, siempre así en un plan que no ayuda. ¿Y qué es lo que nos dice San Pablo cuando nos habla a los padres? Dice, no exasperen a sus hijos. ¿Y por qué exasperamos a los hijos? Muy fácil, porque queremos hacer las cosas a nuestro modo y a ellos los tratamos como si fueran nuestros criados, como si fueran nuestros esclavos. Y lógicamente ellos se desesperan. ¿Por qué? Porque tienen su personalidad. Ellos son seres que tienen sus propias ideas. No son una copia tuya. Se parecerán físicamente, pero no son una copia tuya. Y lo peor de todo, fíjate, es que con el paso de los años cada vez nos parecemos más. Mi padre, en paz descanse, era un hombre moreno y chaparrito, y mi mamá era alta y blanca. Entonces yo saqué más esa fisonomía de mi madre que de mi padre. Pero mi papá no tenía mucho pelo, así es que, ¿qué creen? Que yo soy como él. Y ahora que de pronto voy allá a mi tierra y me ven, me dicen, ¿cómo te pareces a tu papá? Pues sí, porque soy su hijo y me parezco a él. Y había cosas que mi papá hacía y yo decía, que mi papá, ¿por qué hace eso? Y ahora, ¿qué creen? Que a veces ando haciendo yo lo mismo que hacía mi papá. ¿Por qué? Porque nosotros en el caminar de la vida vamos a ir cambiando, vamos a ir aprendiendo, vamos a ir modificando. Y de pronto hay cosas que hacemos porque nos nacen, porque nos sale de la misma personalidad. A veces somos muy renegones, a veces nos desesperamos o exasperamos de todo. Ese tipo de cosas pasan a veces y tenemos que aprender algo muy importante: el aprecio a los hijos, el amor por los hijos, el hacerles saber que estamos orgullosos de ellos. Cuando están estudiando y les decimos, yo quisiera que tú estudiaras esto. Es que ellos son diferentes. ¿Qué es lo que ellos hacen? Lo que a ellos les gusta. Nosotros no podemos estarlos forzando a hacer de alguna manera. No podemos. Porque si lo hacemos, van a vivir una vida de frustración. Hay quienes sí lo han logrado. Hay quienes no dejan que los hijos se vayan de su lado. Hay quienes siempre los tienen ahí comiendo de la mano. Pero ¿qué va a pasar? Que el día en que ya no podamos estar ahí con ellos, no van a saber qué hacer, porque no les hemos enseñado lo más importante de la vida. Hay que enseñarles para que ellos en su vida crezcan y demás. Y cuando se les enseñan, la forma mejor de educar a alguien es como, pues, reforzándole positivamente cuando hace cosas buenas y reforzando negativamente, o sea, castigando cuando no hacen las cosas bien. Pero el castigo hay que entenderlo muy claramente. El castigo no es un castigo físico. El castigo es trabajar con ellos sobre lo que quieren. Porque un hijo quiere recibir algo. Por ejemplo, atención. ¿Y qué pasa? Un ejemplo que nos daban una vez muy interesante. Dice, al niño ¿cómo le gusta el cereal? ¿Así crujiente o remojado, todo así, todo hecho pasta? Pues a los niños les gusta el cereal crujiente. Entonces en cuanto le echas la leche, te lo empiezas a comer y está crujiente. Pero si le pones la leche y lo dejas un rato ahí, cuando vienes ya parece avena, porque ya se remojó todo, ya no está crujiente.
Entonces nos dicen, ¿qué pasa? Que los niños quieren atención. Y entonces, ¿cómo quieren atención? Pues quieren que su papá esté con ellos y que juegue con ellos y que les diga cosas bonitas y demás. Pero si no pueden lograr esa atención positivamente, pues la van a obtener negativamente. ¿Cómo? Pues de repente el hijo ya rompió algo. ¿Y qué pasa? Ahí viene el papá a regañarlo. Entonces, ¿qué es esto? Pues es el cereal remojado. Está obteniendo la atención de su papá, aunque no es lo que él quería. Él quería que lo abrazara, que le hablara bonito, que le dijera cosas buenas. Pero si no hay eso, pues de perdido que me regañe, de perdido que sepa que existo, de perdido que vea que aquí estoy, de perdido que vea que aquí que tengo mis dudas, que tengo mis problemas. Y a veces esa atención, pues no es lo que quieren los hijos, pero pues si no hay más que eso, pues con eso vivimos. Yo siempre recuerdo tanto la experiencia porque la que era la ejecutora en mi casa era mi mamá. Y lo que hiciéramos, mi mamá era la que nos corregía. Pero mi papá me corrigió una sola vez. Una. Pero nunca se me va a olvidar. ¿Por qué? Porque mi papá normalmente no me corregía. Pero esa vez que me corrigió para mí fue tremendo. Una vez que le llamé la atención a una de mis hijas, cuando le empecé a decir, empezó a hacer pucheros y empezó a llorar y ya no podía yo hacer nada porque me rendí de ver porque ella no esperaba que su papá la fuera a regañar. Para ella era algo que era fuera de este mundo. Así que es bien importante, mis hermanos y hermanas, reforzarles a los hijos, darles atención, decirles las cosas. Y si ya están grandes y están fuera de la casa y ya son papás y tienen familia, háblales por teléfono y diles, eres mi hijo amado, eres mi hija amada, en ti me complazco. Hoy el Señor nos enseña esa gran lección. Y fíjate qué cosa, el bautismo es tan rico y tiene tanto, pero hoy me quiero enfocar en eso porque quiero que hablemos de la relación que tenemos con nuestros hijos. Porque de pronto vienen y me hablan y me dicen, quiero que hable con mi hijo, quiero que hable con mi nieto, porque se anda perdiendo. Y entonces cuando platico con ellos, tienen una gran falta de amor, porque los papás, por darle todas las cosas materiales, se les olvida lo que realmente ellos quieren, que es el cariño, el amor de unos padres. Es importante, mis hermanos y hermanas, que reflexionemos nosotros en eso, cómo estamos relacionándonos con nuestros hijos. Yo creo que si nosotros hacemos lo que Dios nos enseña, así como nos lo dice, eres mi hijo amado, en quien me complazco. Cuando tú digas eso a tus hijos, te vas a dar cuenta de una cosa. Te van a ver con una mirada de incredulidad. Porque por los años, por los tiempos, hemos tratado a los hijos como si fueran súbditos y nosotros los reyes. Y debe ser al contrario. En nuestra iglesia es tan interesante el malentendido que existe. Yo por muchos años estuve dando clases en maestría de administración y veíamos que los autores dicen que la organización formal más exitosa del mundo es la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque tiene una jerarquía muy clara donde está el Papa, los arzobispos, los cardenales, arzobispos, obispos, y así va bajando hasta llegar a todas las personas. Pero el Papa tiene un título, y el título del Papa es el siervo de los siervos. Fíjate nada más, quiere decir que la pirámide, en vez de estar así, está al revés. ¿Cómo es eso? Sí, el Papa es el de más abajo. Y nos truena la cabeza porque no nos podemos imaginar eso. Sí, porque el Papa, ¿qué es lo que hace? Está para servirnos a todos. Él no está para que le sirvamos, Él está para servirnos. Y entonces los arzobispos es igual, los obispos es igual, los sacerdotes es igual. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el sacerdote tiene su parroquia, pero no está ahí para que la gente vaya
y lo trate como si fuera el Papa y demás. No, al contrario, él está en la parroquia para ayudar a su comunidad, para guiar a su pueblo, para darle los sacramentos a la gente. Entonces él es servidor. Yo lo veo con los sacerdotes pobrecitos que constantemente les hablan porque hay un enfermito aquí, que hay un enfermito allá, y ahí andan los sacerdotes ungiendo a los enfermos. ¿Por qué? Porque es parte de su misión, es parte de su trabajo, eso es lo que ellos hacen. Por eso es tan importante, mis hermanos y hermanas, entender que estamos aquí para servir. Como padres estamos para servir a nuestros hijos, pero dándoles valores, dándoles educación, dándoles formación, pero más que nada dándoles amor. Los hijos, cuando se empiezan a rebelar, es porque no están recibiendo lo que esperan de sus padres. Y es importante hablarlo. Si tu hijo se pone rebelde, platica, habla con él, con ella. Pregúntale qué está pasando, por qué estás reaccionando así. Lo que hacemos es, lo más fácil es castigarlo. Quítale el teléfono, quítale la televisión, quítale el Nintendo, el juego, lo que sea. Y de esa manera pensamos que ya está todo corregido. Y no es así. No es así. ¿Por qué? Porque los hijos, recuerden, quieren atención. Y la atención puede ser positiva o puede ser negativa. Y si aprendemos a cómo trabajar con ellos, cómo ayudarles, cómo formarlos, para que en su vida futura puedan desarrollarse, puedan crecer, pues entonces estamos haciendo lo mejor como padres. Pero hay que darles reforzamiento de vez en cuando. Hay que decirles cosas bonitas. Hay que darles un abrazo y un beso. Acabamos de pasar la Navidad. Si viste a tus hijos y no les diste un abrazo y un beso, si no les diste una palabra agradable, pues como que es tiempo de que les hables y que les digas. Esto es tan importante, mis hermanos y hermanas, que les digamos y les hagamos saber que los queremos. Es parte de todo el crecimiento de nuestra vida. Pero pues bueno, ya se nos acaba el tiempo. Pero quiero decirles que ya pronto vamos a empezar las clases. Estamos a 2 semanas de iniciar clases aquí en el Instituto Tepeyac. Todavía se pueden inscribirse las clases en línea visitando nuestro sitio que es www.tepeyacinstitute.com. Ese es nuestro sitio, o si no puedes ir a venir aquí a la oficina, y aquí en la oficina tenemos catálogos de las clases. Si en tu parroquia ya no hay, llámanos por favor para llevar más folletos allá a tu parroquia para que sepan sobre las clases. Y si a ti te interesaría que te entrenáramos en algún ministerio que no estamos ofreciendo este semestre, muy fácil, mira, llama por favor a nuestra registradora que es Verónica Salas y dile tu nombre, tu teléfono y qué ministerio estarías interesado. De esta manera, nosotros estamos juntando ministros de diferentes parroquias que quieren entrenamiento en algunos ministerios que no son muy típicos. Entonces, lo que hacemos es que los vamos juntando y cuando ya tenemos el número, entonces ya programamos la sesión para entrenarlos. Así que si quieres algún ministerio, si en tu comunidad hay un grupo de personas que quieren todos ser entrenados en el mismo, acuérdate que tenemos ese programa donde nosotros vamos a tu parroquia, pero necesitamos que primero se hayan inscrito la cantidad de personas necesarias para poder ir a dar la clase ahí. Así que bueno, tenemos un programa este año maravilloso, tenemos sus clases buenísimas. Vamos a tener en Biblia el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, y luego tenemos los libros históricos. Esos dos son las clases que tenemos en Biblia, y en teología vamos a tener cristología y vamos a tener padres de la iglesia. Así que bueno, ojalá que nos puedas acompañar este semestre estudiando teología, Biblia, el diplomado de desarrollo humano con la Ibero, el diplomado de la verdad de Guadalupe con la Basílica de Guadalupe, con la universidad, que también vamos a hacerles saber que ya pronto vamos a empezar a trabajar una nueva maestría en teología con una universidad del norte del país, y también pues nuestras clases de formación cristiana, luego las de ministerio, incluyendo formación religiosa para los catequistas de nuestra diócesis. Así que bueno, mucho trabajo y hablé mucho. Ojalá que
se nos haya quedado algo en este día, porque esto es un día muy importante, el día en que Dios Padre nos dice a nosotros mismos: tú eres mi Hijo amado en quien me complazco. Así que si tú me estás escuchando en este momento, escucha esta palabra. Dios está diciéndote a ti, en persona, a ti: eres mi hijo, eres mi hija amada en quien me complazco. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe hoy y siempre. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.